es uno de los países en el mundo con más presencia de mujeres legisladoras, que toman muchísimas clases, entonces estoy como en un nuevo estatuto, como más de docente durante y que me da un sobresueldo comparando al sueldo de investigadora. Pero bueno, eso es. Pues sí, pues es que es un Pues sí. Pues está bien, así te escucharán los alumnos y compartirás tus conocimientos. Y empezarás a hacer escuela, porque bueno, la investigación también, pues te leemos o te leen, pero ya escuchar directamente al autor. Pues ya daba bastante clases, pero lo hacía así como no lo hacía más por gusto que por cuestiones financieras. Entonces es uno de los países en el mundo con más presencia de mujeres legisladoras. Bueno, sí, tanto en el Congreso como en el Senado, los partidos tradicionales de izquierdas que están muy cejados, sino por los movimientos sociales. Bueno, yo creo que entonces ahora sí ya empezamos, ¿no? Oye, Sergio, nada más una cuestión antes de comenzar. Ahí en YouTube, efectivamente, en la sección de información está el link del formulario, pero no se explica para qué es el link del formulario. Entonces, nada más si les puede recordar. En el YouTube. ¿En el YouTube? En el YouTube. Entonces, nada más que les pueda recordar que el formulario es para que puedan ingresar sus datos, para que puedan obtener la constancia, ¿no? México es uno de los países en el mundo con más presencia de mujeres legisladoras. Ok, muchas gracias. Tanto en el Congreso como en el Senado, los partidos tradicionales de izquierda que están muy cejados, sino por los movimientos sociales. Adelante. Buena tarde a todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra segunda gran conferencia magistral sobre nuevas escenografías políticas y espacio público, que presenta la especialización de etnografía política y espacio público y la 16ª versión del Seminario Café Debate de Cultura Política, auspiciado por el área de Teoría y Análisis de la Política, el Departamento de Sociología y las divisiones de Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM Azcapotzalco. Agradecemos en primerísima instancia a las y los colegas del equipo CIA TV por brindarnos toda la cobertura técnica y digital para llevar a cabo estas sesiones. Bueno, para comenzar y darle todo el espacio a nuestra invitada de honor, la doctora Ellen Com, quisiera antes permitirme unos comerciales. Para todas y todos aquellos que deseen una constancia de participación, se podrá obtener al final de esta serie de conferencias. Para esto necesitamos que en el chat llenen un formato especial que les enviamos. En el caso del YouTube, en YouTube CIA TV, hay un link que dice formulario, bueno, que dice formulario, hagan link en el formulario y llénenlo. Con eso, nosotros vamos a tener ya la información y vamos a poder conjuntar sus asistencias y poder dar la constancia final. O en caso de no poder tener acceso, porque tuvimos algún desajuste en la sesión pasada, les pedimos que envíen por chat nombre completo, adscripción, correo electrónico y número de celular, solamente para contactos extraordinarios por cuestiones de dudas y eso, ¿no? Entonces, bueno, eso sería. Me complace muchísimo presentarles a ustedes a la doctora Ellen Com, mentora, colega, amiga, latinoamericanista, mexicanista, excelente persona.
Es doctora en Ciencias Políticas, investigadora del Centro de Estudios Internacionales, del Instituto de Estudios Políticos, mejor conocido como SASPO, en París y en Poitiers. Integrante del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia. Su campo de investigación se ha centrado básicamente en el estudio de los partidos políticos y los movimientos sociales y la relación entre partidos políticos y movimientos sociales en Latinoamérica, en particular en México. Es autora y coeditora de varios libros, por mencionar solamente algunos, los temas principales: Trayectorias de la izquierda en México, Pensar y mirar la protesta, Los lugares de la ira y El clientelismo político, con editoriales que van desde la UAM, Cartala y Siglo XXI. Bueno, con Ellen, además, consolidamos el taller de etnografía urbana y cultura política al lado de Catherine Wilner y Anne Fuchsmith, de Nicolás López Saavedra y de Ricardo Torres y de Alejandro López Gallegos, donde realizamos investigaciones de etnografía situacional y además se generaron publicaciones como Las miradas etnográficas de los cierres de campaña de 2006 y Contornos y siluetas de un sufragio en las elecciones de 2012. Bueno, el título de la conferencia aborda nuevas miradas de etnografía de lo cotidiano y la protesta social. Agradecemos muchísimo la presencia de la doctora Ellen Cohn y le damos la palabra. Muchísimas gracias, Ellen. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Bueno, pues sí, tenemos una larga trayectoria de trabajo en común y entonces me da mucho gusto también estar aquí con los estudiantes y también con el público en general. Entonces, para esta conferencia voy a proponer un poco a reflexionar sobre el tema de la etnografía, del cotidiano y de la protesta social y del entramado entre los dos. Cómo mirar la protesta desde la vida cotidiana de los contestatarios permite entender dinámicas de la movilización. ¿Qué se ve desde esta perspectiva que no es visible con teorías clásicas del estudio de los movimientos sociales que ponen el énfasis sobre las identidades, sobre las movilizaciones de recursos o las retribuciones de la militancia, sobre los repertorios de acción colectiva o sobre la acción contenciosa? Entonces se trata un poco aquí de mostrar cómo entrar por la vida cotidiana permite poner un elemento más, mostrar una caja más de lo que es la protesta social. Como lo menciona Ghisleni, tomar en cuenta lo cotidiano tiene efectos en términos de agenda de investigación. La entrada por procesos a pequeñas escalas, la atención llevada a los individuos, a sus actividades rutinarias y ordinarias. Eso implica también de tomar en cuenta el conjunto de las experiencias sociales que viven los que se movilizan. Esta ponencia, esta charla, se va a apoyar en distintos, a ver, no logro cambiar, voy a volver a compartir porque no lograba cambiar, al ratito sí funcionaba y ya no funciona. A ver, ¿qué está pasando? Oh, perdón, hicimos las pruebas y funcionaba. Y, ya está. Bueno, entonces, ya
la voy compartiendo. Ya. Entonces, voy a dejarlo así es más fácil. Entonces, esta charla se apoya en diferentes aportes teóricos y empíricos. Se nutre primero de una reflexión desarrollada en Francia desde los años 2000 sobre la necesidad de tomar en cuenta las trayectorias individuales de los contestatarios para entender por qué y cómo se movilizan. Desde una perspectiva interaccionista influenciada por la Escuela de Chicago y los trabajos de Becker en particular, Olivier Filleul propone poner una atención a las dimensiones individuales del activismo y tomar en cuenta el conjunto de los ámbitos de la vida para revelar la dimensión de la militancia, analizando una sucesión de cambios objetivos de posiciones y una serie de reacomodos subjetivos correspondientes. En concordancia con esta propuesta de análisis, una nueva generación de trabajos examina entonces las incidencias biográficas de la militancia, que de hecho ya se ha estudiado en trabajos clásicos como el trabajo de precursor de McAdam, de Freedom Summer, pero poniendo un énfasis más a la escala individual y no tanto a la escala colectiva. Cómo la militancia modifica la trayectoria de una vida, genera o modifica las disposiciones para actuar, pensar, percibir y autopercibirse. Bueno, aquí es necesario mencionar en qué marcos sociológicos más generales se insertan estos trabajos. Hay dos grandes aportes para entender cómo se han desarrollado estos trabajos, estas nuevas generaciones de trabajos en Francia sobre movimientos sociales. De un lado, en diálogo con los trabajos de Tilly y McAdam, se inscriben claramente en la influencia de la sociología de Pierre Bourdieu, como en lo cotidiano las relaciones de clases y lo que hace tanto social como militante, fuertemente vinculados a posicionamientos en el espacio social, son claves para entender las relaciones entre contestatarios. La división del trabajo militante, cómo se reparte la tarea dentro de la protesta, pero también lo que ve o lo que no ve el sociólogo por sus propios sesgos vinculados a su propio lugar en el espacio social. Eso es el primer aporte. El segundo aporte desde una sociología más general es tomar en cuenta lo vivido y las autopercepciones de los contestatarios. Ahí está claramente la influencia de la sociología que llamamos en Francia pragmatista, que viene de Boltanski, que fue pues, un compañero de Bourdieu, pero después hubo disidencia. Y una de las críticas de la sociología pragmatista es que la sociología bourdieusiana es demasiado determinista, tomando en cuenta las características sociales de los individuos, tiende a decir cómo actúan y cómo se posicionan en el espacio social. Frente a eso, la sociología pragmatista busca más bien a rescatar lo vivido y en particular lo vivido de la protesta desde la propia autopercepción de los individuos involucrados. Un caso ejemplar de estos tipos de enfoque en América Latina es el libro de la antropóloga argentina Julieta Quirós, El porqué de los que van, que fue publicado en 2001, donde estudia conjuntamente militancia peronista y piquetera. Bueno, entonces en mi presentación voy a rescatar e intentar juntar estas distintas tradiciones mostrando los aportes en el caso de estudiar la protesta desde la vida cotidiana. De un punto de vista empírico, bueno, Sergio lo ha mencionado ya un poco,
Me voy a apoyar en investigaciones realizadas en México en los años 2000 y 2010, en parte en el marco del proyecto de investigación Palapa, que coordinamos con Sergio, y muchos de los que están aquí en la pantalla fueron elementos claves de este proyecto. Me voy a apoyar también un poco en un trabajo de campo que hice en España a finales de los años 2010, y también voy a tomar ejemplos dialogando con trabajos de colegas y de estudiantes míos de maestría y doctorados que trabajan sobre movilizaciones en Francia y en otros países de América Latina. Entonces, en una primera parte de la conferencia, voy a estudiar un poco la protesta, la vida cotidiana dentro de la protesta. Y voy a desarrollar tres tipos de entramados que hay entre vida cotidiana y protesta. El primer entramado es formas de sociabilidades dentro de las protestas, y en particular dentro de las tomas, dentro de las ocupaciones. Bueno, pues está ya en la pantalla imágenes que son muy conocidos seguramente para los que son no tan jóvenes dentro de ustedes, quizás para los estudiantes ya es como algo que vieron más bien en documentales o en artículos de periódicos. Pues son unas fotos del plantón, y voy a mencionar un par de elementos de cómo las sociabilidades cotidianas están muy importantes para el funcionamiento de las protestas, desde el ejemplo de este plantón mexicano del 2006, apoyándome en un artículo mío, pero también en un número del Cotidiano que coordinó Sergio Tamayo. Bueno, en una entrevista que hice hace un par de años con la escritora Elena Poniatowska, hablándome de su libro que sacó sobre el plantón en el Zócalo, ella me decía, bueno, lo que es bonito en la protesta es que somos todos iguales. Cuando tenemos ganas de hacer pipí, todos tenemos ganas de hacer pipí, estamos realmente parejos. Y muchos de mis encuestados también me hablaron de esta igualdad que vivieron en el plantón. Pues voy a tomar un poco a contrapié ese relato un poco encantado de los militantes para enfatizar desde la sociología burguesiana, al contrario, las diferencias de vivido de la protesta, dependiendo de dónde, de cómo, de dónde los contestatarios se posicionan en el espacio social. En el trabajo que hice sobre el plantón y que forma parte también de un libro por salir sobre las protestas que llevaron del plantón a la creación de Morena, pues he analizado cómo hay una división social del trabajo militante muy fuerte en el caso de México, pero también en otros países latinoamericanos, y ese tipo de división social se encuentra también en países europeos, pero está como más agudizados por las características de la sociedad mexicana. Lo que se ve es son tipos de quehaceres sociales que vienen de la historia de las categorías sociales que están movilizadas. Y por ejemplo, bueno, en estas fotos que ven, se ve como pues se está ocupando el espacio, haciendo comida, durmiendo, estando ahí todo el tiempo. Bueno, en el marco de esta investigación hice numerosas entrevistas con participantes, y es muy interesante de ver que la gente de clase media no dormía en el plantón, o dormía de vez en cuando en una tienda de campaña suya, un espacio privado,
y realmente el papel de la ocupación todo el tiempo le toca a los sectores populares. De la misma manera, el papel de cocinar, el papel de tener toda la vida también de animación, de hacer música, de hacer talleres de manualidades, también le tocaban a los sectores populares. Entonces, convivían dentro del plantón formas muy diversas de ocupar el espacio público, con formas de sociabilidades muy variables de los sectores populares y formas mucho más móviles de las clases medias que iban a debates, que iban a un concierto, que se movían dentro del plantón y que se regresaban generalmente a casa en la noche. Entonces, primero, y no se trata de hacer juicios de valores, es entender esa división. Otro elemento muy importante en ese entramado con la vida cotidiana es la importancia de la militancia en familia, que es algo que está presente en muchos países de América Latina, que autores, por ejemplo, sobre Brasil, el movimiento de los sin tierras, han resaltado también, que está muy presente también en los trabajos sobre las movilizaciones en Argentina, y que se ve muy poco en Europa hoy en día. Entonces, esta convivencia familiar muchas veces que tiene que ver con las formas de movilizaciones también dentro de los barrios populares, donde hay, por ejemplo, en el caso del plantón, cada barrio tenía que cumplir con un par de días, de horas, de noche para estar ahí, y entonces la familia, si no estaba el hijo, estaba la madre, si no estaba la madre, estaba el primo, en fin. Entonces ese tipo de militancia en familia que es muy presente y que se ve a lo largo de las movilizaciones en América Latina. Y por ejemplo, tengo a la mente trabajos de estudiantes míos sobre movilizaciones en Chile, donde para las tomas, por ejemplo, el papel de los papás de los alumnos, de las alumnas o de los estudiantes es clave. Una toma en Francia donde hay padres de familia sería totalmente surrealista, ni podemos pensarlo. Entonces, tiene que ver también con formas de estructuración de la sociedad y tipos de relaciones sociales que son diferentes. Bueno, entonces una cosa en ese entramado entre vida cotidiana y protesta que me parece muy importante resaltar desde ahorita es que finalmente a la mayoría de la gente que está en tomas o que está en ocupaciones que son de origen de sectores populares, tienen como papel dentro de la movilización de defender el territorio, de ocupar, y también algo que voy a insistir un poco sobre eso, que es esperar. Estar ahí esperando que pase el tiempo de la ocupación y de la movilización. Hay todo un debate alrededor del concepto de la espera en un libro de Javier Jaullejo que se llama Paciente del Estado. En este libro, él no estudia contestatario, estudia usuarios de servicios públicos en Argentina, y retomando trabajos de Bourdieu muestra cómo la espera es una forma de dominación simbólica del Estado que se ejerce sobre los sectores populares. Aquí me parece que hay un debate, si entonces se podría plasmar un poco ese tipo de análisis a la protesta, diciendo, bueno, finalmente a los sectores populares los toca estar esperando, guardando ahí el territorio. Es muy notable también en los trabajos de Wendy Woodcock sobre los sin tierras en Brasil. Y entonces en esa división del trabajo que podría haber, dependiendo del origen social de los contestatarios, se da formas de dominación. Yo creo que ahí, sobre el tema de la espera, hay que tener
mucho cuidado y también apelar a otro aspecto de la sociología de Pierre Bourdieu, que llama a ser muy reflexivo sobre su lugar como investigador en el espacio social. Desde las clases medias, la espera es una pérdida de tiempo, es algo visto negativamente. Las clases medias aprovechan el tiempo que no usan para el trabajo o para el ocio. Y entonces puede haber como un sesgo muy vinculado a una visión muy clasista de lo que es no hacer nada, y por ejemplo no hacer nada en una protesta, es decir, estar ahí ocupando durante un tiempo. Y lo que está interesante en eso, parece muy trivial quizás como comentario, pero atrás de eso hay un debate sobre el cual voy a regresar en la segunda parte de la ponencia, muy importante, porque bueno, desde esta perspectiva, si es algo inútil, muchas veces es visto como algo impuesto, incluso como algo pagado, y ahí lleva también, de mi punto de vista, la articulación con todo el tema del acarreo, del clientelismo, porque bueno, si están ahí, se ven como forzados, y entonces ahí es muy importante resaltar realmente el vivido de los propios militantes desde su propia voz. Y ahí, entonces, la parte más, vamos a decir, pragmatista, más desde la sociología de Boltanski, también es sumamente importante para entender desde lo que los contestatarios viven, cómo viven ese tipo de espera. Último punto sobre este primer entramado tiene que ver con la perspectiva que mencionaba al principio del estudio de las trayectorias militantes, que está muy, muy presente en Francia. Y entonces en ese trabajo no voy a tener tiempo de desarrollar, o quizás en las preguntas. En el caso de distintos militantes de base, analicé, repuse finalmente el evento contestatario en una trayectoria militante más amplia, para ver cómo finalmente ese evento que fue el plantón fue clave para la reconfiguración de la militancia de muchos militantes. Bueno, puedo tomar solamente un caso de un señor que voy a mencionar más adelante, que se llama el señor Santos. Él tiene una tiendita en el centro histórico, y entonces el plantón está a unas cuadras de su tiendita, y va a pasar todo el plantón ahí apoyando a muchos compañeros, apoyando incluso con cosas de su tiendita, y va a desarrollar un papel tan importante que muchos dirigentes que están presentes en el plantón se van a fijar en él, y él, que ya tenía una militancia barrial previa, va a tener una militancia más importante a la escala de la delegación. Entonces es importante ver también esas dinámicas. Bueno, ya fui muy larga con el primer punto. Segundo entramado entre militancia y vida cotidiana, lo voy a tomar de un caso que estudié cuando viví 2 años en España, en la ciudad de Sevilla. Hice un pequeño trabajo sobre un comedor comunitario en una casa ocupa en Sevilla que se llama el Pumarejo. Este comedor comunitario es interesante de varios puntos de vista. Hay un primer punto que no tiene mucho que ver con la ponencia, pero que voy a mencionar, es vinculado a la cuestión de la circulación de los repertorios de acción. Porque, bueno, el comedor fue creado por esta señora que se llama Antonia y que es mexicana, y que fue movilizada en los años 80 en movilizaciones estudiantiles en México, en varios estados del norte de México, y que participó en ollas estudiantiles, y entonces retomó la idea de ahí. Pero está acompañada también de argentinas y de peruanas
que también habían vivido varias experiencias de comedores. Entonces está interesante para eso, en el marco de la ponencia, que quería enfatizar otro aspecto, es cómo con este comedor se construye el hecho de hacer y de dar de comer como una manera de politizar, ¿no? de politizar y después de movilizar sobre temas de género y de raza. Este comedor entonces fue creado básicamente por mujeres latinoamericanas que en América Latina eran más bien de clase media, pero llegando a España muchas se dedicaron al trabajo doméstico y además por la forma de hablar en una ciudad tan conservadora como es Sevilla y en un entorno tan cerrado como es Andalucía, pues están estigmatizadas, viven una forma de racismo por ser latinoamericanas. Muchas de ellas también huyeron por cuestiones de violencia interfamiliar o de violencia de género, y entonces usan ese comedor comunitario para, de un lado, pues politizar a temas feministas y también de racismo, tanto a público variado. Ahí ven el público del barrio, es un barrio obrero que se llama La Macarena, que es un barrio que es a 98% europeo, y entonces el hecho de que sean latinoamericanas, porque siempre se cocina juntos y después se come juntos y aprovechan todo el tiempo de la comida para concientizar. Y es muy interesante también porque dentro de la Casa Ocupa hay colectivos feministas radicales y colectivos trans, y entonces se van mezclando también distintas generaciones feministas, a veces con visiones del feminismo muy diverso, y lo que hace que estos mundos conviven es la cuestión del qué hacer, del hacer la comida juntos, realmente es en el cotidiano que se puede realmente construir la movilización de manera conjunta. Fui un poco rápida. El tercer entramado que quería mencionar sobre la vida cotidiana dentro de la protesta es cuando realmente la vida misma se vuelve protesta. Y quería mencionar unas movilizaciones en Francia que son muy importantes desde casi 10 años, que se llaman las ZAD, que son zonas a defender, que son territorios autónomos. Muchas veces en el discurso militante se hace el paralelo con Chiapas, y de hecho cuando vinieron los zapatistas a Europa el año pasado visitaron varias ZAD, y hubo una de ellas que fue más importante que los demás, que se llama la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, que fue un territorio bastante grande a la frontera de Bretaña, donde había el proyecto de construcción de un aeropuerto. Bastante rápidamente la movilización en contra del aeropuerto se volvió como un pretexto, y más bien hubo esta ocupación de un espacio que es realmente pues muy amplio, de varios kilómetros cuadrados, para desarrollar realmente un territorio fuera del Estado. Si retomamos las palabras del antropólogo James Scott, una somia donde el Estado no tiene presencia, y entonces en ese caso los contestatarios vivían de tiempo completo ahí, y todo se volvía político. Todos los tipos de actividades cotidianas
tantos los cultivos, los usos colectivos de los bienes, del bosque. Y es muy interesante porque, bueno, es un territorio realmente muy grande que estaba dividido entre, vamos a decir, para usar términos un poco mexicanos, los ultras y los moderados, de una cierta forma, pero viviendo ahí de tiempo completo. Y entonces todo, por ejemplo, cómo hacer los cultivos, estaban de un lado los que estaban a favor de usar bueno, tractores, cosas mecánicas, y otros que pensaban que solamente se tenía que recolectar cosas silvestres, que no se tenía ni siquiera que cultivar. También hubo muchísimos debates con el tema del bosque, porque bueno, había los que querían vivir en el bosque sin tocar el bosque, entonces incluso para hacer cabañas, como ven ahí, había a veces asambleas, debates muy importantes, a ver si se podía cortar o no se podía cortar. También con el tema de si se tenía que robar en los supermercados o no. De un lado estaban los que decían que, pues, de un punto de vista política, es una movilización de tipo anarquista, y entonces que finalmente el robo era también acción política, pero otros que consideraban que ir a robar pues comida agroindustrial o ir a robar ropa que viene de China no es un acto político. El acto político es cultivar su propia comida, es reciclar la ropa, en fin. Entonces, realmente, cada elemento de la vida cotidiana es sujeto a debate. Y ahí vamos a reencontrar finalmente unos debates que había en la sociología de los nuevos movimientos sociales en los años 70 sobre cuestiones de autonomía, que, bueno, quizá lo podemos volver a platicar dentro del debate. De mi punto de vista, la aplicación a los casos latinoamericanos plantearon muchos problemas, porque, bueno, en muchos movimientos que se estudió con esa herramienta había realmente una llamada al Estado que no estaba presente en el caso europeo, donde se buscaba realmente construir espacios alternativos al Estado. Bueno, entonces, en esta primera parte vi como tres entramados distintos entre vida cotidiana y protesta, y quería mencionar quizás un poco rápidamente, porque ya voy a regresar al caso mexicano, que de mi punto de vista es también interesante ir más allá en la etnografía de lo cotidiano para entender la protesta, y ir más allá tomando en cuenta la vida de los militantes, la vida rutinaria de los militantes en sus barrios, fuera de los periodos de protesta, y que eso permite realmente entender cómo se construyen ciertas disposiciones, para retomar las palabras de Bourdieu, a la movilización, y ciertos quehaceres que después son reciclados en la movilización, y que permite entender por qué va a funcionar una movilización, porque atrás hay militantes que tienen conocimiento, tienen habilidades que son muy importantes, pero que no son visibles desde la caja de herramientas tradicional usada para el estudio de los movimientos sociales. En esta parte, bueno, puse dos fotos de dos militantes en particular que estuve estudiando desde una encuesta que aplicamos todos juntos, el equipo de la UAM, en el marco del proyecto Palapa. Este señor, que se llama el señor Santos, que ya lo he mencionado, que tenía una tiendita en el centro histórico, y una señora que se llama la señora Flor, que ella es la tradicional militante de una organización de vivienda. Lo que quiero mostrar en esta parte es que, más allá de las trayectorias militantes, para realmente entender cómo
la vida cotidiana se mezcla con la protesta, se tiene que entrar a las historias de vida de la gente y se tiene que entrar también a las historias de los barrios. La historia de los barrios la voy a dejar un poco de lado. Hasta el momento no he comentado, no he discutido la cuestión de qué es etnografía y tuvimos muchísimos debates juntos y también en Francia hay muchísimos debates entre los antropólogos, los sociólogos, los politólogos sobre lo que es o no es etnografía política. Bueno, pues yo creo que justamente la virtud del seminario que están siguiendo es dar una pluralidad de visiones de la etnografía, pero quería mencionar que de mi punto de vista, en el marco de los debates que son los míos con mis colegas en Francia, hay dos aspectos que me parecen muy importantes, que es el tiempo largo de la encuesta y también tener un conocimiento del conjunto de las redes de interconocimiento mutuo en los cuales se mueven los individuos que se están estudiando, para poder entender qué tipos de relaciones sociales se están dando. En el caso del trabajo que estuve llevando con esos militantes, hay más militantes, pero escogí dos. La encuesta que llevé fue un poco distinta por las características mías de no vivir en México, pero bueno, durante casi 10 años vi estos militantes por lo menos una vez al año, por lo menos un día completo, y hice entrevistas de historia de vidas con ellos durante 10 años. También pasé bastante tiempo o en sus organizaciones o conviviendo con ellos en su barrio. Y entonces, ¿qué se ve cuando se tiene este tipo de mirada etnográfica? Entonces, cambiando la perspectiva, pasando de la acción contestataria a la acción de día a día, se ve como clave quehaceres, o retomando la palabra de Certeau, des arts de faire, artes de hacer, que son generalmente ocultados por la caja de herramientas de la sociología de los movimientos sociales. Primero, se puede, bueno, voy a apoyarme en estos dos casos. Se ve como hay habilidades, hay disposiciones que se van creando a lo largo de la vida personal o de la vida laboral. Por ejemplo, el señor Santos es un caso muy interesante, tuvo una construcción de su masculinidad bastante atípica, cuidó a sus hermanos de niño y después tuvo a cargo sus hijos en distintos matrimonios, siempre él se hizo cargo de sus hijos, tuvo un trabajo en un servicio funerario del ISSSTE, donde atendía a los familiares de los difuntos. Entonces se formó a todo el trabajo de cuidado, todo el trabajo del que generalmente es femenino, y entonces entender cómo se fue construyendo su trayectoria de vida permite después entender cómo tuvo un papel clave en su barrio para movilizar a sus vecinos, haciendo un trabajo de movilización, pero también, y eso es otro punto importante, un trabajo de gestión. Entonces quería enfatizar la vinculación entre el trabajo de gestión y el trabajo de movilización. En México, ese trabajo de gestión muchas veces es visto de manera negativa, tanto por la literatura como por ciertos sectores de las clases medias. Pero bueno, en ciertos momentos de la institucionalización de movilizaciones en varias configuraciones latinoamericanas,
el entramado de la gestión y de la movilización es clave para entender la participación política de los sectores populares en América Latina. Está por salir un handbook sobre movimientos sociales en América Latina y tenemos con Julieta Quijos un artículo al respecto. Entonces, un poco, cuando se entra desde la vivencia de los movilizados, no se trata de denunciar sino de entender sin juicios, incluso sin juicios de clase, estos intermediarios de calle y ver cómo sacan provecho también de un enfoque interaccionista. Es muy interesante, me perdí un poco en lo que estaba diciendo, más bien cuando se ve desde la vida cotidiana de esa gente, en muchos intermediarios que yo he estudiado en la Ciudad de México, cuando se trata de pequeños intermediarios que viven en los barrios, que tienen las mismas características sociales que sus vecinos, que muchos de ellos aprendieron de la gestión por ser ellos mismos solicitantes de vivienda o solicitantes de ciertos servicios en algún momento, se ve cuando se estudia desde una visión etnográfica y desde la visión de su vida cotidiana, cómo sacan muy poco provecho para usar un vocabulario coloquial o un vocabulario que no es sociológico, y si usamos un vocabulario sociológico, sacan muy pocas retribuciones de su trabajo, retribuciones materiales de su trabajo en el barrio, sino más bien, si se usa un enfoque más bien de tipo interaccionista, se ve cómo están en un papel definido en las interacciones locales en las cuales están tomados, y cómo es muy difícil para ellos salir de ese papel, cómo tienen que cumplir con ese papel. Bueno, no estoy segura que fue totalmente claro, pero lo podemos volver a platicar. Bueno, un poco para concluir, quería regresar al tema de finalmente cómo la caja de herramienta clásica, vamos a decir, del estudio de los movimientos sociales, deja de lado dos elementos claves que se ve cuando se entra por la vida cotidiana, que es la disponibilidad y la accesibilidad de estos pequeños intermediarios, de estar presente ahí todo el tiempo a disposición de los vecinos. Por ejemplo, en el caso del señor Santos, es muy interesante cómo su trabajo en su tiendita ha forjado disposiciones que hace que después en la movilización está, charla muy fácilmente, está ahí esperando, apoyando a los vecinos y recicla ahí pues disposiciones y formas que ha vivido también en su trabajo en la tiendita. Entonces, las cuestiones de siempre estar disponible con los vecinos, y vuelvo a decirlo, esta cuestión de la espeja, de saber espejar. Las clases medias muchas veces no saben espejar. Entonces, le tocan en América Latina, y retomando realmente, pues plagiando el título de Javier Jaullejo, pues son realmente los pacientes de la movilización, en el sentido de que muchas veces las movilizaciones están para reivindicar cosas que tienen que ver con sus derechos, pero también están ahí espejando la movilización. Y cómo las herramientas de la acción colectiva se enfocan en los momentos de acción, muchas veces se pierde de vista esta cuestión de todos los tiempos muertos y de la importancia para el mantenimiento de la movilización de gente que tienen esta competencia de espejar, porque si no están, ya hay desmovilización.
Y último punto, también insistir sobre el hecho de que muchas veces los especialistas de los movimientos sociales tienen características bastante semejantes a los dirigentes de organizaciones sociales, y entonces en la caja de herramientas, y muchos de ellos, por ejemplo, de la generación de los 70, fueron ellos mismos activistas, y entonces se tiende a valorar lo que son competencias de estas propias categorías sociales que son finalmente, bueno, pues esta cercanía entre dirigentes y investigadores. Entonces la sociología de Bourdieu nos lleva a ser atentos a estas relaciones de clase que llegan hasta nuestros propios marcos teóricos, y la sociología pragmatista, más influenciada por Boltanski, a ser más atento a lo vivido de los propios contestatarios sin juicios de valores. Y lleva finalmente los dos puntos, pues ahí está como un doble reto. Bueno, pues muchas gracias por escucharme. Helen, padrísima. Muchísimas gracias por tu conferencia. Agradezco también mucho a Alex que me ayudó ahí en una situación. Bueno, la verdad es que hay muchos elementos que resaltan y que me vinieron a la mente y que quisiera poder platicarlos contigo, pero me gustaría más realmente empezar con las preguntas del público para acercarnos más en esta interacción entre audiencia y nuestra conferencista. Antes que eso, quisiera solamente recordar un comercial importante, que recordar que para todos y todas aquellas que deseen una constancia de participación, se podrá obtener esta constancia al final de la serie de conferencias, con un mínimo de 3 conferencias asistidas de las 4. Y para ello necesitamos que en este momento llenen un formato especial que les estamos enviando. Está en el YouTube. Hay una cuestión que se llama formulario. Hacen link en el formulario y lo llenan y todo perfecto. En caso de que haya algún problema para la cuestión del formato, lo que les pediríamos es enviar en el chat su nombre completo, la inscripción, correo electrónico y número de celular para poderlos incorporar en el listado y darles la constancia al final de las conferencias. Bueno. Dicho esto, pasaría entonces a ver, tenemos 2 preguntas que me gustaría planteártelas, Helen, y empezamos con estas 2, la respuesta, y continuamos después. Daniela Serva comenta, la colega de la UNAM en Cuernavaca, me parece, dice, vida cotidiana y militancia. ¿Lo alternativo incluye cambios en las relaciones de género? Al parecer, la división sexual del trabajo de los cuidados en la protesta se mantiene, o esa división sexual del trabajo en la protesta que mucho se ha hablado también a partir de la discusión, la experiencia del movimiento del 68 y muchos más. Y Amir García, un estudiante de la especialización, dice, ¿son impuestas esas labores de cuidado en las protestas? Bueno, pues muchísimas gracias a Daniela por poner el dedo sobre este tema que es muy, muy importante. Y bueno, hay distintos aspectos.
de un lado, puede haber una lectura desde la sociología de Bourdieu y decir finalmente, pues está un hábitus que está totalmente interiorizado y que hace que sí se mantiene formas de dominaciones de género dentro de las protestas, donde hay una división del trabajo militante que hace que las mujeres van a tener atender más a tener ciertos tipos de ocupaciones y hombres otros tipos de ocupaciones. En mi experiencia y en las entrevistas que he hecho, en el caso de la militancia en varias movilizaciones en la Ciudad de México, lo que a mí me ha llamado mucho la atención es que yo creo que en México está mucho más fuerte la cuestión de la división social del trabajo que la división en términos de género. Por ejemplo, muchas entrevistas realizadas sobre el caso del plantón muestran que finalmente, pues, en el trabajo cotidiano de cuidado del espacio común, de la cocina, de barrer, de todas las tareas que parecen de tipo femenino, está bastante, no hay una repartición en términos de sexo, pero sí hay una repartición en términos sociales. Les tocan a la gente que vienen de barrios populares. Una cosa muy interesante en el trabajo sobre el plantón es que había como un consenso general sobre el hecho de que había una variable también de edad y que los jóvenes generalmente escapaban un poco a este determinismo en términos de repartición de género. Y mencionaba al ratito que y muchas mujeres a quien decía, bueno, ¿y qué tal la repartición? ¿Cómo lo hacían? Ellas pensaban que era igualitario. La única cosa que salía era el tema de quedar a dormir, que generaba problemas dentro de las parejas, dentro de las familias. Ahora bien, se puede pensar también que es justamente lo que Bourdieu llama formas de interiorización de la dominación y que ni siquiera pues las militantes se dan cuenta de que finalmente hay ese tipo de repartición y si se ve, pero sí, los dirigentes son mucho más seguidos, son hombres, pero entra de nuevo las variables sociales. Los dirigentes no tienen las mismas características sociales que la gente de base. En mi muestra, muchos de los dirigentes, pues sí viven en barrios populares, pero por ejemplo se hicieron estudios universitarios. Entonces, yo siento que la variable de clase fue bastante negada en las movilizaciones en los últimos años en México y con enfoques de tipo subalternista, pero sí sigue algo muy, muy presente. Y lo que es interesante también es que a veces la manera de abordar las movilizaciones hace también que se invisibiliza también formas de trabajo masculino. Por ejemplo, en el capítulo que escribí sobre la movilización de las Adelitas, casi no hay testimonios de las brigadas de hombres, que estaban clave porque se quedaban durante las noches, pero bueno, no hay artículos de prensa sobre ellos. En mis entrevistas no me hablan de eso, mis entrevistados hombres no me hablaron de su participación cuando participaron. Y yo como investigadora contribuí también a no crear conocimiento sobre el tema porque al momento no me pareció importante la participación de los hombres y no hice una investigación a detalle sobre eso. Entonces, ¿y por qué? Pues porque de la misma forma que muchos trabajos como lo decía Sergio, después del 68 mostraron que se invisibiliza
la militancia de las mujeres, porque es como trabajo diario. En el caso del movimiento de las Adelitas, los hombres estaban ahí solamente en defensa, como en fuerza de defensa, y se no lo voy a decirlo, también se oculta eso que es como el carácter natural, entre comillas, del hombre. Entonces, es una cuestión que siempre se tiene que estar se tiene que estar muy atento a eso, pero que es complejo y que es interseccional claramente. Y la pregunta de Amir, ¿son impuestas esas labores de cuidado en las protestas? Son valoradas muchas veces. Los labores de cuidado que mencionaba son más en la vida cotidiana de los barrios, y eso desemboca después en la movilización de los vecinos. Porque muchas veces cuando se trabaja desde el barrio, se da cuenta, bueno, hice todo un trabajo de deconstrucción, por ejemplo, de la visión del liderazgo de López Obrador. Cuando se ve la movilización desde el barrio, muchas veces la gente va más por el líder barrial que por la causa general. Entonces son mezclas, y fue muy estudiado también en el caso de Argentina por Javier Jabollejo en Políticas de los Pobres, o por Julieta Quijos, mostrando cómo finalmente eventos de protestas a la escala de una ciudad o en la escala de nacional están juntando gente que vienen por razones muy diversas y a veces por razones muy locales. Muy bien, la otra era bueno, no sé si abordaste esta de Amir sobre son impuestas esas labores de cuidado en las protestas, me parece que sí, ¿no? Bueno, sí. Hay otras dos preguntas que te quisiera plantear. Una es de Alfredo Rosique, dice, cuando realizamos investigaciones sobre los movimientos sociales, solemos enfocarnos siempre en los dirigentes o líderes, marcos de acción colectiva, repertorios de acción colectiva, ciclos de protesta, etc. Pero, ¿de qué manera influyen las bases de las movilizaciones en las investigaciones de los movimientos sociales? ¿Qué papel debe tomar el investigador en cuenta a las relaciones que observan y se entabla con las personas que constituyen las bases de los movimientos? Esa es una primera pregunta, y te doy de una vez la segunda, que es de Morgan Govoreanu. Perdón, Morgan, es que no. Morgan Govoreanu. En el caso de los plantones mexicanos, observo el peso de lógicas nacionales, desapariciones legales. Perdón, es que tengo un problema de, perdón. Ahí voy. Dice, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, que pesan tanto en el involucramiento de los plantonistas como en la organización de los plantones. Como usted mencionó, la importancia de las historias de vida, también las historias barriales, ¿qué tan importante usted considera es el contexto nacional en las movilizaciones sociales? Bueno, entonces voy a empezar con la pregunta de Alfredo. Pues muchas gracias, Alfredo. Yo creo que son enfoques que son complementarios y que justo es interesante tener visiones desde distintas escalas y entender cómo, en función de la escala que se toma, se ve la complejidad de las movilizaciones. Yo creo que lo muy importante de una parte de la sociología de Bourdieu, que no se ha tanto retomado
a mi parecer, en América Latina, esta cuestión de la reflexividad, de siempre pensar cómo como investigador se posiciona frente a las movilizaciones, cómo si dando la prioridad a los líderes o a ciertos líderes, a ciertas prácticas, uno está participando finalmente de la construcción de las legitimidades de estas luchas sociales. Bourdieu tiene en un libro que se llama Reflexividad y no sé qué, uno de los últimos que ha escrito, menciona el hecho de que los actores sociales no son cucarachas. Ellos retoman las categorías de los sociólogos, las usan en su propia lucha de legitimidad, y entonces lo importante es tener presente eso. Y muchas veces se puede ver como debates sobre esas son buenas organizaciones, esas tienen malas prácticas, y entonces entender cómo como investigador participa de eso, o poniendo en el énfasis sobre los dirigentes, introduce ciertos sesgos sobre lo que es importante en la protesta. Entonces es esa necesidad de reflexión permanente sobre los efectos que uno puede tener como investigadores. Y entonces también analizar de manera relacional, intentar tener visiones de distintas escalas, ¿no? Hacer entrevistas con gente de base, pero no gente de base escogidas por los líderes, porque muchas veces también hay sesgos de, pues te dicen, ay, sí, tienes que ir a ver a fulanita porque es sumamente interesante. Y en eso, de hecho, la encuesta, el sondeo que aplicamos en marchas con el equipo de la UAM fue genial, porque llegamos a gente que llegamos por ellos, porque habían contestado la encuesta, y entonces abrió mucho el perfil de los contestatarios con quien pudimos hacer entrevistas, porque no llegamos porque fulano, dirigente de la organización fulana, nos dijo que fulanita y menganita eran geniales y que teníamos que hacer entrevistas con ellas. Eso introduce sesgos en términos de qué son los buenos militantes, las buenas prácticas, etc. Entonces, tener todas esas reflexiones sobre los sesgos de tipos metodológicos, los sesgos que tenemos como investigadores, insertados en una sociedad, en un cierto entorno social. Bueno, acerca de la pregunta de Morgan, en esa parte de mi trabajo es básicamente sobre la Ciudad de México. Entonces y además trabajé hasta el 2018. Bueno, está poco presente la cuestión de desapariciones forzadas o desplazamientos forzados por ser localizado en la Ciudad de México. Pero bueno, yo en otra parte de mi trabajo he trabajado mucho la cuestión de la violencia política y de los asesinatos políticos. Y de hecho, llevamos juntos con Olivier Fiel toda una reflexión sobre la necesidad de tomar en cuenta las historias de vidas para entender el impacto de la represión en las movilizaciones. Fue como un trabajo que hicimos al principio de los años 2010. En esa época, la literatura sobre represión de los movimientos sociales tenía marcos muy generales, desde el Estado, muy macrosociológicos, y defendimos la idea que el impacto de la represión es muy variable también en función de las historias de vida o de las historias locales de los militantes o de las organizaciones, y que entonces de un punto de vista metodológico es sumamente importante también
llegar a esa escala para entender cómo en ciertos contextos la represión lleva a desplazamientos masivos y en otros contextos no, y vinculado también a historias de vidas que hacen que la gente o se va porque conoce el precio de la represión, porque lo ha vivido en carne propia en su familia, o al contrario, quiere quedarse porque a pesar de que ha perdido hasta familiares por represión política, está ahí al pie del cañón defendiendo una causa que le parece justa. Entonces, sí es sumamente importante esa dimensión también para entender el efecto de la represión en la movilización, que no es nada mecánico. Muy bien. Muchas gracias, Ellen. Hay una pregunta de Carla Ruiz, alcalde, que dice así: ¿la división de las labores dentro de la toma de espacios se desarrolla de manera natural en el espacio en sí? ¿O ese trabajo se asigna, por así decirlo, al momento de formar la organización militante? Es decir, ¿cada quien sabe el rol que va a llevar dentro de la intervención o ésta se desarrolla conforme avanza la toma y conforme a las necesidades de la misma? Y hay una pregunta de Raúl Ruiz que dice: en el caso del señor Santos, desde su observación, ¿qué tan relacionada podría estar la participación, accesibilidad y disponibilidad del señor con su posible interés comercial de su tienda? Bueno, primero la pregunta de Carla. Bueno, es muy variable en función de las tomas. Bueno, si tomamos el caso que estudié realmente a fondo, que es el caso del plantón del 2006, la verdad es que estaba muy planeado, había turnos muy precisos, incluso a veces casi por cuadras en ciertos barrios. Cada uno tenía una función bien particular, tenía que llevar tal tipo de cosa o tal tipo de cosas, cubijas, café, etcétera, y se sabía, había parte de los dirigentes territoriales que sabían de antemano que iba a haber el plantón, se había guardado secreto, y entonces fue realmente algo sumamente planeado, pero fue después una toma de 48 días, entonces fue muy bien planeado, 10 días, quizás 15 días, pero después pues se fue tomando en cuenta las posibilidades de la gente, los ajustes, además en temporada de lluvia, la gente que tenía que tomar su turno llegaba tarde, se enfermaba el hijo, en fin, entonces se va ajustando así la movilización. Bueno, otros casos de tomas, como en el caso, por ejemplo, de los Sin Tierras, que ha estudiado muy bien Wendy Woodford, ella muestra cómo hay una organización familiar muy fuerte, porque pues además la toma de tierra es un poco específico, porque una tierra antes de de producir, se tarda mucho. Entonces es una ocupación muy larga en el tiempo y había la necesidad de una presencia constante de familiares para que los terrenos no sean retomados por paramilitares o por policías. Y entonces se fue organizando mucho localizándose escuelas en los terrenos tomados. Entonces había también toda una relación muy estrecha del movimiento de los Sin Tierras con educación popular, pero había también una vinculación muy fuerte que tenía que ver con la necesidad de estar ahí y de hacer que pues no se pudiera, pues no se puede, incluso en contextos muy represivos como Brasil, más difícil que paramilitares lleguen a un predio
donde está una escuela. Entonces son así como formas de militancia colectiva que mencionaba al rato y de militancia en familia que puede explicar eso, ¿no? Bueno, contestando la pregunta de Raúl Ruiz sobre el caso del señor Santos, entonces finalmente preguntando un poco si su militancia no favorece finalmente su comercio, ¿no? Su tienda. Entonces estamos ahí en una lectura clásica en términos de retribuciones materiales que lleva el militantismo, que fue sumamente importante de tomar en cuenta en su momento, porque bueno, pues en los años, hasta los finales de los años 70, muchos trabajos de sociología de la militancia tenían una visión muy encantada de la militancia, que se retomaba mucho los propios discursos de los activistas y entonces se perdía mucho de ciertos factores que explicaban la movilización, porque atrás había acceso al empleo, hay muchos autores que enfatizaron también que pues, los movimientos sociales fueron también un mercado matrimonial donde pues era un lugar adecuado para encontrar pareja, en fin, entonces un montón de retribuciones de tipo material o también simbólico. Y entonces fue muy importante. A lo largo de los años, estos tipos de enfoques que ponen el énfasis sobre el interés, a veces el interés muy racional de los actores en tener una presencia en los movimientos sociales, se volvió también un poco de sentido común. Y yo creo que uno de los papeles del sociólogo es justamente de intentar ir más allá del sentido común. Y, por ejemplo, es una visión tanto en México como en muchos países de que si la gente se moviliza es porque quiere sacar provecho de algo. Y cuando se hace etnografía desde el barrio, se ve que es mucho más complejo, porque bueno, quizás sí al señor Santos le atrae clientes, pues estar presente en las movilizaciones cuando estaba el plantón, pero en realidad, por ejemplo, me contó cómo regaló un montón de cosas, de comida a compañeros que venían del norte, que no tenían lo suficiente para comer, o también genera reacciones de rechazo, porque pues él, por ejemplo, también apoyó mucho el plantón de los maestros y también de los electricistas, y entonces siempre tenía carteles en su tienda. Y entonces varias veces me había contado de vecinos que habían tenido experiencias negativas con gente del sindicato y que entonces los clientes se enojaban y ya no querían venir a la tienda. Entonces siempre está como un tema más complejo. Y más que todo, algo que es muy interesante, bueno, yo vengo de una tradición donde se tomaba mucho en cuenta estas cuestiones de las retribuciones materiales y fue muy presente, de hecho, en mi tesis doctoral. Y cuando empecé esta investigación, yo dije, bueno, ya no voy a hacer ninguna pregunta al respecto a los entrevistados, poniéndome como en una sociología mucho más comprensiva, mucho más hacia justamente la práctica que apelan los pragmatistas, a pesar de que pienso que la cuestión de las jerarquías sociales se tienen que tomar en cuenta también. Y en ningún momento, pues en 10 años de relaciones con ese señor, él mencionó ese aspecto. Nunca mencionó el aspecto financiero.
¿Y por qué tenía que ocultármelo? Pues yo creo que no, además un señor muy humilde, y me hubiera podido decir, bueno, sí, porque eso me ayuda. No, en ningún momento lo ha mencionado. Entonces aquí me parece que hay un punto también metodológico importante de la llamada de la sociología pragmatista, de no imponer ciertos sentidos a la acción de los actores sociales y ver realmente desde su vivido y de mi punto de vista también cuando se hace etnografía o convivencia larga como yo hice, desde la práctica cotidiana, porque no es lo que he observado y es una cosa importante, me parece, de un punto de vista metodológico, ¿no? No imponer un sentido que viene de un marco teórico o de ciertos juicios sobre la idea que si alguien se moviliza y en particular alguien muy humilde tiene que ver con intereses materiales. Muy bien. Bueno, hay un comentario muy bonito, pienso, de Martín Conde que quisiera reproducir, y después viene una pregunta del mismo que además yo también me sumo a ella, ya desde antes estaba yo pensando precisamente en eso. Dice, gracias Helencom por compartirnos esta experiencia leccionadora. Estudié la maestría en Psicología y Desarrollo Comunitario impartida por la antropóloga social Selene Álvarez y con doctorado en Sociología en París con Bourdieu en el 2000-2002 en la Universidad Veracruzana. Pero lo aprendido hoy de tu trabajo es un paso adelante en conocimientos y sobre todo me llena de esperanza porque los resultados que lograste pueden cambiar la realidad cotidiana que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Y luego la pregunta concreta dice, ¿tienes algún trabajo en PDF sobre esta experiencia? Me gustaría leerlo, compartirlo y tratar de aplicarlo. Saludos. Bueno, pues muchísimas gracias, Martín. Me conmueve mucho tu comentario. Pues no estoy segura que sea así, pero bueno, pues muchísimas gracias. Y pues siempre, bueno, la vida académica y la vida cotidiana también hace que las cosas se van atrasando. En realidad, presenté ese trabajo, ese libro ya como lo que se llama en Francia una habilitación para poder tener estudiantes de doctorado y cambiar de grado, pasar como senior en el CNRS. Y está todavía por publicar, no lo he publicado todavía, pero tengo un par de artículos. Tengo uno que fue publicado en la revista Iconos, te voy a poner en y si quieres te puedo, como seguramente lees el francés, si me escribes a mi correo electrónico te mando mi trabajo de habilitación que es público, pero que bueno, pues que no es el libro todavía porque está con la cuestión de la pandemia y todo se fue atrasando. Muy bien. Bueno, yo quisiera ahí meter un poco mi cuchara para comentar dos cosas. Ellen, una primera es que efectivamente o sea, está padrísima el enfoque, la manera como lo fuiste planteando y sí, de alguna manera me subo un poco a esta perspectiva, sobre todo la que ha venido trabajando Olivier Filiu, que publicó un libro coordinado donde participamos Guadalupe Olivier y yo con un texto vinculado a esta cuestión de las trayectorias de los activistas, y el libro se llama Activist Forever, o sea, es ser activista para siempre, un poco esa es la pregunta, y en donde tratamos de trabajar nosotros una noción de resonancia, como resonancia biográfica, resonancia histórica y resonancia biográfica,
Y la resonancia biográfica, efectivamente, un poco a partir de todos estos trabajos que vienen desde McAdam, un poco que tú decías, que hacen el énfasis en las consecuencias biográficas del activismo. Bueno, no voy a meterme aquí en la discusión de por qué creo que resonancia biográfica es, digamos, una noción más enriquecedora y amplia sobre la cuestión de las consecuencias biográficas, pero sí decir que, por ejemplo, uno de los objetivos de esto es tratar de entender los efectos y las consecuencias de éxito y las consecuencias positivas de los movimientos. En general es un poco esta idea. Y un poco retomando esta idea también de Melucci, que dice que los movimientos, lo importante de los movimientos es la manera como estos influyen en los cambios de los códigos simbólicos de los individuos. Es decir, tienen que cambiar la conciencia y la experiencia de estos grupos. Pero al final de cuentas, uno está en los movimientos porque trata uno de cambiar la situación para lograr la felicidad. Ese es el objetivo. Y la felicidad se da también en términos de, pues, tu existencia en la vida cotidiana. Allí es donde está digamos, un punto que me parece importante y que sí deberíamos de ser conscientes de eso, porque tienes razón en términos de que siempre los estudios de los movimientos sociales, pues hacemos énfasis en la acción, en los momentos, digamos, de disturbio, en los momentos del conflicto, etcétera, ¿no? Pero independientemente de que puedas hacer una etnografía sobre el conflicto en un determinado momento, lo importante es tratar de asociar estas dos cuestiones, porque al final de cuentas es un poco lo que se planteaba desde Clifford Geertz o Turner sobre la cuestión de tratar de entender el temperamento de los que participan en estas dramatizaciones. Bueno, esa es una primera cuestión. La otra es que totalmente de acuerdo con todo lo que has planteado en términos de cómo vincular los movimientos sociales a la vida cotidiana, si no es a través efectivamente de los contestatarios y los activistas o militantes en el escenario mismo de lo cotidiano, de lo rutinario. Pero ahí me parece que valdría la pena también abrir la posibilidad de que puede haber resultados de muchos tipos. Efectivamente, por ejemplo, en el movimiento de damnificados de 2085, ahí el papel de la gente, de las familias, del expertise por las ocupaciones de los que estaban ahí, fue fundamental para ir generando una organización con las características de la organización del movimiento, de una de las organizaciones del movimiento de damnificados, y así el resto. O, por ejemplo, el propio caso, que aunque no es, digamos, base social del movimiento, pero sí lo fue, se podría decir, es el caso de Rosario Ibarra de Piedra, que además fue el paso de una mujer ama de casa, clase media, totalmente inconsciente de muchas cosas, a ser activista de toda su vida, pero además una activista revolucionaria de izquierda radical, que además, o sea, venía de una clase media, además de Monterrey, y se convierte realmente en esta cuestión, pero que habría que decir, destruyó totalmente su familia y su vida cotidiana, o la modificó, y modificó completamente, destruyéndola, la de su familia, la de sus hijas, la de su esposo, digo yo. Entonces, digamos, por lo menos en esa contradicción habría que también que plantearse, porque también hay consecuencias perniciosas, quizás no deseadas en el movimiento. Hay muchos casos de mujeres específicamente que entran a los movimientos, además con una visión y una perspectiva que van adquiriendo, se van interiorizando y van aprendiendo
ahí en el movimiento mismo una perspectiva feminista que hace efectivamente que rompan totalmente con sus estructuras patriarcales y su relación heteronormativa de su pareja, de su matrimonio, lo que sea, se divorcian y demás. Y si el movimiento no logra realmente orientar las nuevas condiciones de estas mujeres, puede generar retrocesos muy fuertes, porque así ha pasado. Entonces, no solamente es una cuestión, digamos, de que padrísimo es la relación entre protesta y vida cotidiana y a todo dar y cómo, ¿no? Que es generalmente también un poco la tendencia de los estudios que hacemos en movimientos sociales, porque hacemos mucha apología de esto, sino también las consecuencias perniciosas, ¿no? ¿Cómo ves? Bueno, pues muchísimas gracias, Sergio. Sí, yo creo que tocas un tema sumamente importante. Y bueno, de hecho, hay estoy a punto de publicar un artículo en México. Bueno, es una historia un poco extraña porque es un número de 2019, pero que va a salir ahorita. Cuyo título es Infelicidad, entre comillas, y que es la trayectoria de vida de esta señora Flor, que de hecho yo creo que tú habías hecho la primera entrevista con ella y yo después hice un seguimiento durante varios años. Y entonces en ese artículo analizo toda la trayectoria de esa señora y de cómo la militancia fue generando muchas frustraciones también en su vida privada, porque bueno, pues justamente formas de retribuciones, el acceso a una vivienda de interés social llega después de años y demasiado tarde cuando ya sus hijas se han ido de la casa. Entonces, bueno, pues gana la vivienda, pero ya no tienen las hijas para meter adentro, culpa a la misma al hecho de nunca haber encontrado pareja y de ser todavía soltera a los 50 y cacho. En fin, entonces es algo que me parece sumamente importante. Y al ratito estaba platicando con una colega del trabajo de un colega nuestro que sacó un libro buenísimo que se llama Volverse revolucionarios, sobre las movilizaciones en Egipto durante la primavera árabe. Y él ahorita, pues muchos de sus encuestados que fueron muy presentes en la revolución de 2011 se han suicidado. Entonces está así como contando sus entrevistados que están, entonces sí es algo muy fuerte, fue un fracaso en el caso de Egipto, de estas movilizaciones y entonces tiene consecuencias tremendas porque, bueno, pues fue como, en términos de perspectiva de vida, pero también rompieron con las posibilidades de tener cierta vida social, de tener ciertos acceso a ciertos empleos. Y entonces, pero lo que es interesante es que en este caso es un movimiento que ha fracasado y tienes totalmente la razón que hoy en día, pues en muchos lugares el movimiento feminista está muy fuerte y podemos decir que es un movimiento muy exitoso y a pesar de eso puede generar condiciones muy complejas porque sí va cambiando las propias percepciones que tienen las activistas de ellas mismas. Entonces ahí de hecho es más enfoques de tipo Foucaultianos desde la sociología de Foucault en términos de subjetivación, como la movilización va cambiando tu propia percepción de tú mismo. Y entonces eso también es muy, muy interesante estudiarlo y justamente ir desde las trayectorias de vida, pero desde las trayectorias de vida con un enfoque etnográfico, no hacer una entrevista una vez o dos veces con la persona, sino tener un seguimiento de largo plazo
para ver esas evoluciones en situaciones es algo muy, muy importante. Y el comentario que hacía sobre el caso de Rosario Ibarra es muy interesante y pues te lo dije un montón de veces, un libro que te queda por hacer. Bueno, pues ya murió Rosario, pero igual seguramente hay archivos personales, hay muchas maneras de estudiar esta trayectoria y yo creo que es muy interesante y muy importante también en el contexto mexicano actual, también de la fuerte presencia de las mujeres en los desaparecidos en México, ¿no? Que son claves y está muy documentado. Bueno, de hecho hay muchos documentales al respecto, pero ¿qué consecuencias bibliográficas tiene esa militancia? Pues hace 6 meses organizé una pequeña muestra de documentales sobre México y había un documental muy fuerte, muy bonito sobre casos de doble desaparición en Cuernavaca y se seguía un colectivo de mujeres, de familiares de desaparecidos. Ahorita el título del documental se me fue. Pero muy interesante ver el tipo de relaciones que se estaban manejando, cómo se fueron politizando a las cuestiones de los desaparecidos, pero también a cuestiones feministas en esta búsqueda y qué impacto en la vida de ella, pues en ciertos momentos, pues una solidaridad muy fuerte entre ellas, pero también, pues sí, puede haber consecuencias que son muy complicadas. Pero bueno, yo creo que el papel del sociólogo o de la socióloga es justamente no vincular una visión, no dar una visión encantada de lo que son las movilizaciones, estudiar los mecanismos, pero pues sin juicios. Muy bien, Helen. Hay una pregunta de Lupita que sugiero que sea la última de la sesión, que ya estamos acercándonos al final. Y con esta podríamos dar por concluida tu tan interesante y enriquecedora conferencia. Es Lupita Hernández, dice: tiene usted razón, hay resultados indeseados. Me ha tocado ver en una comunidad la exclusión al uso de los servicios básicos, incluyendo el agua potable, por no adherirse a la tendencia política que se comparte en la comunidad. Por eso es un comentario, pero a lo mejor ¿tienes tú alguna? Pues sí, es decir, que es muy importante analizar realmente desde la escala local, desde la pluralidad de las visiones de los participantes, cómo se van generando pues las dinámicas de movilizaciones. Muy bien. En realidad, todo esto también tiene que ver con como una perspectiva, un enfoque metodológico para poder estudiar esta relación entre lo cotidiano y la política, un poco esta idea que tú habías planteado, bueno, que ya el movimiento feminista había dicho: lo personal es político, empezando por el feminismo. Y tú también, cuando decías todo es político, cuando se hacen las experiencias de vivir en comunas, en los ocupa, en los usos colectivos de los bienes, en fin, ¿no? Todo es político, y toda la organización y la manera de vivir y convivir cotidianamente es político. Entonces, un elemento, digamos, ahí importante es las trayectorias. O sea, la trayectoria de los activistas me parece que es una posibilidad muy interesante para poder irnos metiendo en esta cuestión de los temas. Hay otra cosa que creo que pues nos va a quedar de tarea, más bien a los que estamos especializándonos en las distintas miradas de la etnografía, que tú lo planteas muy bien. El debate hoy sigue siendo, en la cuestión de la etnografía, el problema del tiempo largo de la investigación
y la cuestión de tomar en cuenta como un elemento fundamental la existencia de redes sociales entre los individuos. Y bueno, ahí hay distintas, múltiples maneras de cómo entrarle al asunto de la temporalidad y al asunto de las redes, pero bueno, en otro momento, en torno a un buen vinito francés, podríamos ahí discutirlo. Pues Ellen, a todo el público que estuvo con nosotros, agradezco muchísimo su atención y su participación. A Ellen, por supuesto, muchísimas gracias. Estamos realmente muy contentos de poder verte de nuevo después de la pandemia y tantas cosas, a pesar de que sea a través de esta cuestión. Y pues muchísimas gracias por tu excelente exposición. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas, y fue un gusto estar con ustedes a pesar de que es desde lejos, y ya me siento mejor porque está llegando una tormenta eléctrica en París y ya bajó la temperatura. Sí, y habría que decir que efectivamente en Europa y en París ahorita son cerca de las 9 de la noche, y esa diferencia de horarios y demás. Muchísimas gracias, Ellen, de nuevo. Gracias a CIAT TV, gracias a todas y todos los del Comité de la Especialización, a la doctora Nico del área de Teoría y Análisis de la Política, y solamente me quedaría recordarles que la próxima semana, el 1 de septiembre, tenemos la participación del doctor Abilio Vergara sobre un tema vinculado a las hemosignificaciones y a la etnografía de los lugares. Muchas gracias a todas y todos. Nos vemos la próxima semana.